Un gran aplauso a los panelistas que nos acompañan hoy. Gracias por venir. La verdad que hicimos tres debates muy importantes. El primero es con el gobierno, el segundo es con la industria y el tercero es con el mercado laboral. O sea, son los tres ejes que queremos debatir de un tema que es candente y como sabemos del gran trabajo que vienen haciendo con estas problemáticas que se vienen, le hemos mandado una serie de preguntas a cada uno para ir trabajando. Yo lo voy a molestar a Conrado Renke, que está acá en el Ministerio de Trabajo, para que nos cuente una primera pregunta que le vamos a hacer al panel, permitiéndole a Conrado que nos diga, y después a Carlos y después en la ciudad, que con la cuarta revolución industrial, cómo el gobierno se está anticipando, ¿no?, para lograr desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir a estos cambios que ha planteado tanto Lino como la Comisión de Recursos Humanos Daniel Laco, en donde tenemos una campaña de esto, y esto no hay que preocuparse, sino espacio ocuparse. Contanos, Conrado, qué están haciendo desde el Ministerio. Sí, bueno, gracias primero por la invitación, ¿no? Porque la realidad es que los espacios de gobierno tengamos la posibilidad de actuar con las empresas, sobre todo en el área nuestra, que es el área de empleo, donde necesitamos mucho de las empresas y sobre todo el diálogo. Un diálogo que lo hacemos en forma transversal, porque con Carlos, con Javier, Hacho para mí, y con otros áreas como está Gabriel Santesini Santos, está Oscar Guilione, tratamos de pensar políticas públicas que transformen la realidad actual y también mirar la futura. Cuando nos sentamos por primera vez con Carlos Palotti y con Gabriel Santesini a pensar el 111.000, la gran mayoría de los que estaban hacia arriba y hacia abajo pensaban que eso jamás iba a suceder. Porque que tres ministerios trabajen en forma coordinada, pensando en una política pública que era recepticia a lo que ya sucedía en el mundo, porque el 111.000 no es otra cosa que la lectura de los gráficos que ustedes nos plantearon antes. Puestos vacantes de tecnología, donde jóvenes se van a sentir muchísimo más armoniosos que quizás en un puesto productivo industrial. Nosotros creemos naturalmente que el cambio de las soft skills y esa nueva coordinación que tiene que ir dándose en jóvenes y demás, tiene que estar dentro de los esquemas y las políticas del gobierno. Para eso, dentro de la línea del programa Joven, nosotros tenemos un programa que abarca puntualmente a estos jóvenes de 18 a 24 años que no terminaron el colegio secundario y que no tienen trabajo, pero que no están excluidos del mundo digital. Porque hoy, yo tuve la suerte cuando fuimos al G20 a China, tomar un tren y tomé también el Roca, y en todo el mundo mirando el teléfono. Entonces ese lenguaje inductivo predictivo nos permite a nosotros alfabetizar tomando otras cuestiones, como por ejemplo lo hizo Colombia con respecto a la alfabetización en inglés. Entonces nosotros nos contactamos con la gente de USOF y ya estamos empezando a diagramar la educación en inglés de todos estos jóvenes que el día de mañana van a ser bilingües, porque ya lo piden los soft kids y ya lo dice el Atlas 100 que hizo Rusia, todo lo que vimos a lo largo, lo que también nos planteaba Lino. Y también creo nosotros tenemos que entender que el lenguaje de la programación, ya en los países escandinavos que en educación son pioneros, y creo que la parte de educación en el mundo del trabajo ya tiene que romperse ese gap, esa brecha, porque tiene que ser uno solo, tanto en el ámbito de la formación profesional como en el ámbito educativo, y todos tienen que aprender el lenguaje de la programación, porque es parte de cualquier política pública en los países más desarrollados. Para eso nosotros comenzamos con el programa 111.000, también potenciamos el área de nuevas tecnologías dentro de la subsecretaría de mi responsabilidad, y también generamos una parte nueva con nuevos trayectos formativos para la población más vulnerada. Porque nosotros tenemos que saber que Argentina, 1 de cada 2 argentinos no terminó el colegio secundario, que tenemos 1 millón de jóvenes que los estigmatizamos con el nombre de Nini, pero yo estoy totalmente en contra de ese nombre, porque yo creo que lo que Argentina padeció fueron malas políticas públicas de empleo joven. Yo creo que nos debemos un debate, nos debemos un replanteo de la forma en que nos comportamos en el espacio público, la forma en que los ayudamos a los jóvenes a dar su primer paso laboral, y también entender que hoy el mundo, hoy China nos está hablando de emprendedurismo, nos está hablando de valer por sí mismo. Y ese valer por sí mismo es lo contrario a lo que podría ser un comportamiento clientelar por parte del Estado. Entonces nosotros creo que estamos dando y potenciando las herramientas, esa capacidad que tienen que tenemos los argentinos, y sobre todo en el área de tecnología, que nos hace diferencial con nuestro competidor que puede ser la India, y tratar de potenciar esa cuestión con este tipo de programas públicos que van a ir como el 111.000 como un primer paso, esta cuestión de alfabetizar en inglés, y por supuesto para aquellos que ya tienen
la terminalidad educativa, otras cuestiones, estamos dando desde SAP, desarrollos y demás para potenciar ese camino que creo yo, a contrario censo de lo que muchos advierten, la tecnología va a ser un factor de inclusión sociolaboral, pero en este bicentenario, entrada al nuevo centenario, perdón, de la OIT en el 19, yo creo que la mayor responsabilidad de los gobiernos va a ser cómo limitamos la tecnología dentro de la casa y la división del trabajo y el espacio hogar. Muchísimas gracias. ¿Cuánta gente tienen en este momento en la Secretaría de Empleo con programas no solo en la tecnología, sino en general para estas habilidades que requieren la nueva ola? Este año la perspectiva final va a ser formar dentro del ámbito de tecnología más de 37.000 personas que van a ir desde programas como Ser Promoción.net y demás. ¿Eso es federal? Federal, no. O sea, ese también es otro punto muy importante. Yo le cuento a los que están aquí hoy que en la Municipalidad de Yerba Buena nos estamos peleando porque ellos nos piden más de 8 cursos y nosotros teníamos planificado 4, que en Tandil va a haber 16 cursos de programación, de alfabetización digital, en el sur también nos están pidiendo, pese a la gran problemática que se está planteando en todos los ámbitos de los históricos, ¿no? Petróleo, gas, logística, además que tiene Santa Cruz, estamos tratando de llegar a ellos a través de este tipo de programación. Que por un lado van a ir a la exportación de talento, que puede ser Argencon y demás, por otro lado van a programar dentro de lo que es las cuestiones históricas, cámara de software y demás que son ustedes, la industria, y por supuesto también nosotros creemos que tiene que ser un factor de inclusión para aquellos jóvenes, y hay trabajos muy importantes, yo quiero destacar como el caso de Arbusta, Enjambre y demás, que aquellos que están vulnerados, que tienen algún problema de sociolaboral, puedan también programar para municipalidades, para motores de búsqueda y demás. Entonces, creo yo que el primer paso, la primera meta de 37.000 podríamos quizás duplicarla el año que viene con la adquisición, y estamos en eso ya casi delineando, de una plataforma online para también poder formar a aquellos que no necesitan tutoriales presenciales, ¿no? Perfecto. Y vos, Carlos, que fuiste pionero desde la padre. La industria del software con aquel programa, ¿te acuerdas del Control F y la primera, empezar a desarrollar estas habilidades? Ahora que estás en una función de tanta responsabilidad en el gobierno y trabajando, como dice Conrado, interministerialmente, ¿cómo estás viendo esta problemática que ahora tenés mucha más información y capilaridad, digamos así, a través de la gestión de la política pública que estás llevando adelante? Una de las cosas que a veces me preguntan, dice, ¿y cómo es el tema de la función pública? ¿No? Vos que estuviste en ONG, empresas, la diferencia entre la función pública y en otro tipo de actividades como pueden ser ONG y todo, es que en la función pública vos no te podés dar el lujo de los diagnósticos. Vos estás para ejecutar, para resolver. Digamos, para relatar el partido, digamos. Claro, vos se supone que ya viniste con los diagnósticos, o que escuchás los diagnósticos, o que elaborás los diagnósticos, pero al mismo tiempo estás elaborando la solución, porque para eso están, para hacer políticas públicas que den solución a los problemas. A ver, el problema del empleo es el empleo masivo. Es decir, hoy se ha hablado, y todo muy bien, del empleo elite, el empleo calificado, el empleo, que obviamente es el empleo que tenemos que tener en Argentina. Pero también tenemos que tener un empleo masivo, voluminoso, porque donde tenemos el desafío más grande es cómo hacemos para que toda la sociedad se transforme hacia un nuevo estatus productivo. Es decir, acá se ha mencionado de una manera u otra lo que podemos llamar una revolución digital productiva. Esto es lo que está pasando. Lo que pasa, creo que el año pasado algo hablamos en algún evento de CESI de esto. No nos estamos dando cuenta porque en realidad la revolución claro, fue una revolución industrial. No sé, alguien pasaba el tren, pero no sabía para qué iba a servir que pase el tren, ni sabía que incluso iba a tener la máquina de vapor. Porque el concepto de la revolución industrial fue 30 años después. Empezó a pensar, lo que nos pasó fue, bueno, esto más o menos, no está pasando. No está pasando, entonces vemos el desempleo en el sector manufacturero, como acá se expresó, pero hay una demanda en el sector manufacturero que no es cubierta, el paro en Europa, el otro día estaba viendo estadísticas que cómo ha crecido el desempleo joven en trabajos temporarios en Europa. Y nos plantea nuevos desafíos. Acá se habló de la seguridad social, un comentario que me parece sumamente atinado. Estuve viendo precisamente antes de ayer, el viernes en realidad, un informe del Banco Mundial, que vino un sueco a contarnos cómo venía la evolución, y decía que en realidad
los países del OECD están con un serio análisis de que ustedes saben que las fuentes en las cuales los estados se financian son básicamente dos: los impuestos ligados a la renta, a la ganancia, y los impuestos ligados al trabajo, de alguna manera u otra, la seguridad social, o lo que sea. Bueno, en realidad todas las estadísticas y las proyecciones dan que el impuesto al trabajo va a bajar, va a caer. Entonces, ¿cómo resuelve esta matriz de que cada vez estamos con gente con mayor edad y que hay que darle más asistencia social y con mejor calidad de vida, y por el otro lado cada vez los gobiernos van a tener menos forma para financiar? No estoy hablando en Argentina, sino estoy hablando en los países centrales. Ahora, este es el desafío, y por eso cuando nosotros empezamos a hablar programas como hablamos con Conrado, con Gabriel, y después la ciudad también se metió, y la verdad tenemos que decir que se ha hecho una movida. Nosotros en algún momento creímos que esto íbamos a estresar el sector educativo y que íbamos a estresar al sector productivo, como dijimos, después lo van a tener que tomar a toda esta gente. Ahora nos dimos cuenta que también estresamos el sector administrativo de los gobiernos, ¿no? Porque estamos... sobre todo eso. Sí, sobre todo. Porque pensemos que en este año para los canales desbordados. Bueno, claro, porque nos obliga a sacar nuevas resoluciones, presupuestos donde no los hay, ¿no? Encontrar, a ver por dónde le enganchamos la vuelta. Ustedes piensen, por ejemplo, en esto de 111.000, nosotros habíamos pensado este año capacitar 18.000 personas, ¿sí? En este año tenemos anotado, solo nosotros, 37.000, más los que vienen anotados en otro lado, como el codo a codo, los que vienen por la Secretaría de las oficinas de empleo, y todo, debemos estar cerca de los 50.000. Y ya estamos capacitando más de 22.000. Vamos a llegar a fin de mayo seguramente a 30.000 capacitando. Esto es casi el doble de lo que habíamos previsto, 18.000. Y de los menos de 700 centros de educación que vamos a tener, vamos a llegar con toda seguridad, y yo diría que lo vamos a pasar tranquilo, los 1.000 centros de todo el país. Entonces, hay una avidez. La primera pregunta que uno tenía es decir, los chicos, ¿será que quieren estudiar esto? La pregunta, eso tenía dos errores. Primero, que nos estábamos preguntando algo incorrecto, y la segunda, que no eran chicos. Eran todas las edades. Y era nosotros, nuestro promedio de edad, y me parece totalmente acertado que haya pasado, es un joven que está entre 28 y 30, joven para los que la un joven de 28, 30, 32 años que está en un trabajo de baja calidad, que está buscando otro trabajo. Nos inundan de mensajes diciendo, estoy trabajando, por favor, ¿cuándo van a abrir un centro en mi localidad? El otro día uno de Jesús María en Córdoba, dice, estoy trabajando, ¿cuándo, Carlos, voy a abrir un curso en Jesús María? Le digo, mirá, ya hay uno que empezó el año pasado, esperá que termine y en julio te enganchás en ese. Ay, no puede haber uno antes. Bueno, sí, vamos a tratar, pero hay que generar una aula con Si un proyecto de esta magnitud, en el camino se acomodan los melones, ¿no? Porque no hay otra manera. Piensen ustedes, por ejemplo, el otro día me llega un mensaje con una foto de chicos de Guanta. No sé si alguno conoce Guanta. Queda de la Catarata unos 70, 80 kilómetros más al sur de Catarata, con un cartelito 111.000 Guanta, ¿no? Son unos 12 pibes que están estudiando pibes. Ninguno pibe, bajo esta modalidad te diría que el promedio de edad debería estar por encima de los 30 años. Hay gente que está necesitando buscar un destino distinto para su vida. Y es donde tenemos que trabajar. O sea, la gente lo está viendo antes. Sí, claro. Incluso los dirigentes locales, ¿no? Lo que contaba de Malargüe Liño, por ejemplo, ¿no? Y esto que estás contando ahora del lugar. Y en la ciudad, ¿cómo es el codo a codo? ¿Se trabaja codo a codo? Digo, porque pareciera que la ciudad de Buenos Aires fuera privilegiada porque es una ciudad que es sinónimo de talento, de creatividad, de innovación. Pero ustedes que ven la realidad de todos los días, hay sectores muy postergados en el trabajo en este momento. Sí. ¿Cómo lo están llevando adelante? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, buenos días a todos. Sin lugar a dudas, lo primero que les diría es, en la ciudad venimos trabajando muy bien. La verdad que el tema específicamente de codo a codo y de programación es una iniciativa que después muy felizmente enmarcada en el 111.000 venía de hace un par de años.
en la Ciudad de Buenos Aires se venía trabajando en formación profesional en los proyectos de programación, eran, si se quiere, a nivel, ahora en relación a los números que se están manejando hoy, era algo casi que anecdótico, unas cuantas cientos de personas que iban a cursos. Estamos hablando, Javier, de cuántas. Hoy tenemos un objetivo de 5.000 personas para este año, ya estamos en 3.500, creemos que incluso podemos superar el objetivo, por ahí tenemos a mi coordinador de todos esos temas, que está fuertemente trabajando George Hill en todos esos temas, y creemos que vamos a poder superar el objetivo, con lo cual estamos ansiosos de que esas 5.000 vacantes que tenemos se ocupen por algunos de los nuestros por lo menos. Y la verdad es que yo pensaba, esto es la cuarta revolución y digo, me suscitan dos reflexiones, ¿no? Una principal, que es qué es lo que estamos haciendo particularmente desde la ciudad. Digo, al margen de las cuestiones específicas de programación, en este caso de capacitación específica, como puede ser programación, la incorporación de la tecnología como una realidad inevitable, como algo que está rodeándonos todo el día, que traspasa nuestras vidas minuto a minuto, digamos, desde los aplicativos, digamos, todo, digo. Mi hijo de 6 años no le entra en la cabeza de que yo, cuando venía del colegio, me apuraba para ver los dibujitos a las 4 de la tarde. No le entra en la cabeza. Él decía, bueno, llegás y prendés y cuando ves. Es más, ahí se generan grandes desafíos en esta nueva época, porque digo, en definitiva ahora el tema de los límites, de poder orientar esas conductas, gana mucho más fuerza. Por eso en el sector educativo hablamos tanto de la necesidad de capacidades socioemocionales, de trabajar fuerte con los chicos. Que van a ser grandes ganadoras de la sociedad. Seguro, porque además digo, Claro. Hoy vivimos en un mundo, en muchos aspectos, mucho más desestructurado del que vivimos gente como yo, que tengo 36 años. No estamos hablando de mis padres. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo desde la educación de la ciudad? La incorporación de la educación digital desde Sala de 5, con ateliers digitales, tecnología, materiales, la incorporación de lo que llamamos la segunda etapa del Plan Sarmiento, que ustedes lo conocen, fue el plan de computadoras de netbook desde primaria, en donde ahora lo que decimos es tenemos que pasar a una segunda etapa, ya no sirve solo, o mejor dicho, tuvo un muy buen objetivo en tanto que acortó la brecha digital la primera etapa, pero nos pasó bastante de que teníamos la netbook en las familias, pero quizás no se trabajaba tanto con contenido dentro del aula con esas netbook. Entonces, nos sirvió para la brecha. Pero más un modelo manos en la masa, digamos, no de Claro, involucrarse. entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Empezamos a trabajar en la segunda etapa. Lo llamamos Plan Integral de Educación Digital. Arranca en Sala de 5, termina en la secundaria. Y en tanto Sarmiento, concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las editoriales de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros entregamos manuales para todos los alumnos del colegio primario. ¿Qué es lo que le pedimos a las editoriales? Cuando vienen a licitar es decir, yo te los vendo los manuales. Bueno, ahora me los vas a vender, pero vas a tener que incorporar módulos virtuales. Es decir, tu manual me tiene que llevar a la plataforma de Sarmiento, porque el manual es lo que el docente está acostumbrado a usar. Entonces decimos, usemos el manual, pero ese manual tiene que tener ejercicios que me sirven a la plataforma. La plataforma, los contenidos, esos los tenés que desarrollar vos. Y es parte de la licitación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el Plan Sarmiento? Tratamos de traccionar para que efectivamente la tecnología sea una herramienta. ¿Lo ves al docente comprometido con el cambio? ¿Cómo es este trabajo que se mencionó acá, ¿no? De tener una institución del siglo XIX con personas que estamos todavía en el siglo XX y con tecnologías del siglo XXI. ¿Cómo están encarando ese problema que nosotros entendemos que tiene que ser el diálogo entre los docentes, el gobierno y las fuerzas del trabajo para dar esas habilidades que son necesarias? ¿Cómo es ese trabajo del ministerio? El docente de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires en particular, la verdad que son personas comprometidas. Digamos, nosotros estamos como... ¿Se han superado la etapa del miedo para sumarse sí, a la...? Yo creo que sí. Lo que ocurre es, y esta era la segunda reflexión, disculpame que hago un paréntesis y vuelvo a esto, que es yo lo escuchaba a Daniel, ¿no? hace un ratito, y hablaba de la necesidad de que el tanto porcentaje de chicos van a trabajar en empleos que no existen, y esta necesidad de ponernos hoy a trabajar. Por supuesto, tenemos que trabajar. Algunas de las cosas son las que yo
muy analógicamente anoté, ni siquiera analógicamente, digo, a la edad de piedra anoté en este papel. Pero ¿saben qué opino yo? Que esa adaptación al cambio es intrínseca en los niños, en los jóvenes. Es un nómade digital, que a vos no se te ocurre ni pensar. Bueno, lo que dice Carlos, ¿no? Que se anotaron 40.000 personas. Y a eso voy, y con lo cual digo, creo que es una preocupación más de los grandes que de los chicos. Lo de, che, ¿qué vamos a hacer? Bueno, obvio, hay que trabajar, no podemos dejarnos estar. Tenemos que meter tecnología, tenemos que tener contenido, tenemos que hacer cambios. Pero yo creo que hay están formateados de otra manera. Volviendo a lo que decís vos, ¿qué hacemos con los docentes? El año pasado sacamos desde el Ministerio una resolución nueva, es un decreto reglamentario. Hay una gran demanda de capacitación. Sí. De parte de ellos. Hicimos un cambio en la estrategia de capacitación docente. ¿Y qué hicimos? A partir de ahora, permítanme la digresión 2 minutos, hasta el año pasado, un docente de la Ciudad de Buenos Aires tenía 6 puntos. En su legajo vas acumulando puntos y ese puntaje te hace poder, digamos, concursar por cargos, ascender y demás, ¿no? Es un sistema de puntajes. El puntaje por capacitación era máximo 6 puntos. Vas incorporando de a centésimos. Hasta el año pasado, esos 6 puntos, vos, una vez que los acumulabas, ya está. Los habías conseguido y a partir de ahí, toda tu carrera, vos tenías los 6 puntos hechos. Con lo cual, en ese rubro ya tenías el máximo posible. Pero ¿qué pasaba? En los primeros 10 años de actividad, llegabas a ese puntaje. La Escuela de Maestros, que es el órgano oficial de capacitación del gobierno de la ciudad, tiene un promedio de edad de los docentes que van a capacitarse. No era incentivado el docente. Por eso, nada. La Escuela de Maestros tiene una promedio de edad de 36 años. Es decir, en los primeros 10 años de tu carrera docente te formás. Y después no te formás más. Por lo menos no tenés el estímulo para hacerlo. Muchos lo seguían haciendo, pero lo puedes computar. Entonces, el estímulo era malo. Otro dato, más del 80%, mejor dicho, el 80% de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires tienen casi 50 años, más de 48 años. Eso me llevaba a una cuenta rápida de que una gran mayoría de docentes de la Ciudad de Buenos Aires habían terminado de capacitarse cuando todavía no existían las redes sociales, cuando todavía no había casi que ley, para los tipos que veíamos en el legajo, anecdóticamente, y su última capacitación era en el 99. ¿Y están dispuestos a aceptar esto de la capacitación? No termina más. ¿Qué es lo que hicimos? Subimos el techo, porque dijimos, bueno, los que ya tienen 6 no se lo tocamos, subimos el techo, ahora tengo que acumular 3 puntos más, y además, a partir de ahora vence el puntaje. Y además, ¿qué dijimos? No te puedes capacitar en cualquier cosa. O mejor dicho, capacitate en lo que quieras, pero si te capacitas en nuestros ejes prioritarios, que es lo que firmó la ministra, que son lengua, matemática, digo, para hablar, es más técnico, pero para hablar en criollo, lengua, matemática, tecnología y habilidades socioemocionales. En cualquiera de esos 4 rubros son prioritarios, te da más puntaje. Es decir, vas a poder crecer más rápido en tu carrera. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Siempre el sistema docente en el mundo es el colectivo más resistente al cambio que hay en cualquier sociedad, en cualquiera, no en Argentina. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que obviamente las reformas hay que impulsarlas, pero que una vez que están, que se dan los enfoques adecuados, que se dan los estímulos adecuados, y, como decía hace un rato, los melones se van acomodando. Hoy arrancamos con este primer año de nuevo formato y hay mucha intensidad. Tenemos récord de inscripción en la Escuela de Maestros. Mirá qué interesante. Y acá el plan que está haciendo el gobierno ahora de cambiar los planes sociales por planes laborales, ¿no es una oportunidad única para una conversión productiva? Conrado, ¿cómo lo están viendo desde el Ministerio a ese cambio paradigmático que se está llevando adelante y que es bien desafiante con la realidad del 32% de pobreza que tiene nuestro país y con deudas sociales enormes en las que todos tenemos que trabajar para, como decía Carlos recién, hacer el empleo masivo que se requiere en nuestra sociedad? Sí, antes quisiera yo compartir 2 cosas que me parece que son muy importantes de esta iniciativa. Esta la guardo, la pregunta. No, esa va. Tengo mucho para contar ahí. Pero un cambio también en lo que es el sistema es que en el Centro de Economía, en el CODACO, es la certificación de competencias. O sea, estamos corriendo el norte de la titulación. Yo tengo el título, caso de lo que dice Hacho, es decir, yo me formé, tengo los 6 puntos, y yo seguía, porque yo los 6 puntos los tenía. Acá no, acá certifico competencias,
algunos sindicatos te dicen saberes, calificaciones, para que dicen que ellos no compiten. Pero hoy, hace 20 días formamos 21 consejos sectoriales, donde se sienta el empresario, el sindicalista y los órganos de gobierno que corresponden. Y están todos en vías a generar un instituto certificador. En el caso de la UOCRA, tiene ley propia, tiene instituto de auditoría también propio, y ellos certifican conocimientos que vencen, como dice Hacho. O sea, yo no es que aprendí a hacer algo, eso que aprendí en mecatrónica después va a cambiar, va a mutar y yo me voy a tener que volver a certificar, porque si no quedo fuera del mercado. Sí, un concepto de la educación nunca termina. Exactamente. El sistema nuestro es el sistema de formación continua. Exacto. Y ahora, yendo ya puntualmente a lo que es la pregunta. La realidad de nuestro país. Claro, nosotros, digamos, la realidad es que estaba todo redactado en términos objetivos muy bien. Ahora, el cumplimiento era realmente muy distinto a lo que sucedía en la realidad. El entrenamiento para el trabajo era una figura que era como una práctica, si querés, no tenía relación de dependencia, estaba muy vinculado a las organizaciones sociales y tenía un componente formativo. Ese componente formativo se cumplía en menos del 10%. Nosotros, cuando abarcamos la población en Jujuy, una población muy abarcada de la organización Tupac Amaru y demás, veíamos que la estadística era muy baja en el cumplimiento de la formación profesional. Tuvimos una mesa, si querés llamarla, de diálogo y de formación con la Fundación UOCRA, Mata, Luz y Fuerza, WOM, SUTER y demás, distintos oficios, porque en un primer paso es como digamos las escuelas de oficio. Exactamente. Aumentadas por la tecnología, que hoy no son lo mismo las escuelas de oficio. No, por supuesto, y que se van ayornando, porque el curso que dictaba Mata en el 90 no es el mismo que dicta hoy. ¿Por qué? Porque tenemos 2 proyectos en Córdoba para hacer autos world class, clase mundial, por lo cual Argentina empieza a tener competitividad y quienes nos instalan en esa cuestión no solo son las fábricas, sino también son los sindicatos. Entonces, ese diálogo social tripartito, algo que me imagino que hoy Daniel Funes de Rioja va a contar y demás, que es una resolución, digamos, algo que nos obliga desde la OIT, pero que está en nuestra normativa también, es lo que nos lleva y nos acompaña para empezar a lograr que las poblaciones que están fuera del sistema, como dice Carlos, de la punta del iceberg, que debate paritarias, que habla de empleo, desempleo, esos que quizás hace ya mucho tiempo no tienen empleo, van a tener la posibilidad de insertarse de la mano de quién, quizás de un sindicato, porque ese sindicato los va a formar y después los va a acompañar en el mundo del trabajo, dentro de un ámbito de protección y demás. Y del lado de los empresarios, Carlos, ¿cómo es esta transformación productiva que se tiene que hacer a través de la transformación digital? ¿Cómo están trabajando desde tu subsecretaría para lograr esa conversión también en la cabeza del empresario? Bueno, no es solamente el futuro del empleo por quienes ya, como has dicho, 40.000 personas quieren cambiar su destino laboral. Mirá, si un programa como los que estamos hablando o algún otro lo podríamos solucionar desde la educación, tal vez que esto lo podríamos haber hecho hace 10 o 15 o 20 años. Sin embargo, la educación por sí misma no soluciona el problema del empleo. La educación por sí misma genera la ocasión para poder tener un empleo. Necesaria pero no suficiente. Exacto. Vos después tenés que tener la ejecución, vos tenés que tener el enclave productivo, tenés que tener la gimnasia, los músculos empresarios que tengan capacidad de eso convertirlo en algo vendible, empleable y ejecutable. Y eso no es menor, porque al mismo tiempo vos tenés que impulsar las dos cosas. Por un lado, la capacidad de que la gente tenga, la capacidad de generar talento, y por el otro lado, la posibilidad de generar, la capacidad de generar del talento conocimiento, que hay una diferencia terrible. En realidad, el mundo, esas empresas que hoy se mostraban, en realidad valen por el conocimiento. Valen por lo que tienen capacidad de transformar. Apple vale no por el iPhone, sino por la capacidad de generar otras cosas que todavía no ha diseñado. Por su gran potencial, por su flujo futuro. Por la capacidad de generar conocimiento. El conocimiento lo genera el talento. ¿Sí? Vos tenés que tener talento para generar conocimiento. El talento es el recurso humano calificado, preparado. Entonces, la educación por sí misma no sirve si vos no tenés de alguna manera cómo convertir esa educación en algo que después tenga proyección. Y en eso hay que trabajar desde los enclaves productivos. ¿Cómo hacemos para que nuestras empresas sean tengan más acceso a los mercados? Tengan y más nuevo programa que nos comentabas de reconversión de esos empleos
de esas empresas que a mediano plazo tienen menos futuro o son sectores productivos que tienen que reconvertirse a los nuevos. Había un plan específico de industria que nos comentabas el otro día cuando nos visitaste, de la toma de trabajadores que quieran unirse a las fuerzas laborales unidas a la tecnología. ¿Qué nos puedes contar de ese plan? Sí. Claro, a ver, cuando uno dice, bueno, vamos a generar programadores, por ejemplo, vamos a capacitar, aunque en realidad el 111.000 pretende generar otras especialidades. Sí, sí, sí. Habilidades. Habilidades, conocimientos, competencias. En realidad lo que nosotros estamos formando cognitivamente a las personas. Y esto me lo dieron la pregunta dos personas con las cuales no hablé no hace mucho tiempo. Una de ellas de Villa Ángela en el Chaco. Me dijo, este es un excelente programa porque nos va a generar balanceo. Y yo dije, wow, balancero. Bueno, pero estamos enseñándole programación. Dice, no, porque en realidad le están enseñando conocimientos cognitivos que va a permitir, hoy por hoy la balanza no es más algo donde ponemos las pesas en un lado, sino hay una computadora donde el tipo tiene que poner un proceso lógico y ver en función de la humedad de la semilla cuánto lo pone y si no le enseñarle a extraer. Le enseña un concepto de lógica, de procedimiento, y es cierto. Es decir, entonces lo que le estamos enseñando son estas habilidades cognitivas, digamos, que le va a permitir una calidad de vida diferente, o, a ver, no sé si la palabra es calidad de vida, le va a permitir tener acceso a un nivel de empleo diferente al que viene teniendo. Que impacta su calidad de vida. Sobre todo por una vida con un concepto de futuro, de proyección. Ese es el orden. Y este es el gran desafío, y quiero ser enfático con esto, que es, imaginémonos todo nuestro sistema de escuelas técnicas. ¿Sí? La escuela técnica ha sido históricamente el lugar donde nosotros preparábamos a nuestros trabajadores postsecundarios y donde de ahí salían gente que iba al empleo en forma directa. La escuela técnica se desfinanció, se desestructuró, en los últimos años ha mejorado por efecto de la ley de educación técnica, que ha traído nuevos fondos y qué sé yo, pero necesita una educación feroz todavía porque el docente es el mismo maestro de taller que hoy está y que el tipo por ahora ni vislumbra, digamos, un nuevo mundo salvo seguir haciendo limar y ajustar y hacer. Y yo probemos la escuela técnica, es decir, lo asumo desde ese lado. Entonces tenemos que hacer una transformación de esa escuela técnica, de forma tal de que genera estos técnicos del futuro, estos trabajadores del futuro. No se olviden que el 70% de los chicos no terminan la secundaria. Entonces nosotros podemos ver la educación de élite. Esa está buenísima. Y la Argentina, y ahora en el segundo semestre vamos a empezar a hablar de los 10.000 ingenieros, porque hasta ahora venimos hablando de los 100.000 claro. Pero vamos a empezar a hablar de los 10.000 ingenieros y muy seriamente, porque necesitamos mucho también de eso. Ahora, nosotros lo que tenemos que ir formando es cómo generamos esta transformación de todo este sistema educativo. Ahora, imaginemos esa escuela, le voy a dar un ejemplo y con esto concluyo para no hacerlo tan largo. Una escuela técnica, no en la ciudad, para que sea clarito, en un pueblo distante, nos dice, bueno, nosotros queremos hacer un curso de estos 111.000. Bueno, le damos para hacer el curso de las 111.000, al tiempo le dice, no lo puedo hacer. Bueno, pues no tengo edificio, está destruido. No tengo la computadora, no tengo dónde ponerlo. Llamar al intendente, decirle, che, ustedes no tienen un lugar donde se puedan poner y dar la clase. Bueno, a ver, hay una rigidez mental. Y una sordera intelectual también, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos está pasando y que le está pasando a ellos en la ciudad, con ellos, con el Ministerio de Trabajo, lo que estamos haciendo con la universidad? Es que estos 1.000 o 1.000 y pico de centros que nosotros vamos a abrir, son miles de centros que ya están, y van a estar el año que viene y el otro. No va a haber un 111.000 de aquí a 4 años. Eso va a ser un commodity, por decir, ya va a estar. Esa escuela técnica que hoy enseña nada más que electromecánica, ese instituto, ese centro de formación de la UOCRA, que hoy va a dar una capacitación. Claro, ya descubrió esta demanda, obvio. Ya no va a dejar de seguir haciéndolo. ¿Sí? Entonces, todos los años vamos a tener un volumen de gente inusitada desde este punto de vista.
Ahora tenemos que trabajar en otro precio universitario, ¿no? Ahora, definitivamente, y para no escaparle a la pregunta, el tema está en el empleo. Una es las habilidades para obtener un empleo y la otra es la Este es nuestro debate, claramente. Y ahí, Javier, como decía Carlos recién, con esta deserción que tenemos en la secundaria y que te toca de lleno en la vivencia que tenés en tus escuelas técnicas, ¿no hay este paliativo que está empezando a ocurrir de dar certificaciones intermedias para que una persona que no terminó la secundaria por miles de razones que tienen que ver con nuestras deudas sociales no se sienta un paria de la educación? ¿Cómo lo están viendo este problema? Y que se vuelva a resentar diciendo, hice una pausa, volví, hice una pausa, volví, y esa pausa y volví la voy a hacer el resto de mi vida, porque si no me certifico el resto de mi vida no voy a terminar. ¿Cómo están mirando el problema de la educación formal, que tiene que estar, y el chico tiene que terminar la secundaria, pero ante esa realidad, cómo la ciudad está actuando para esta problemática que plantea Carlos también? La secundaria es una preocupación en todo el país. Te diría que a nivel mundial... Esto lo ha dicho el ministro Bullrich, claro. A nivel mundial es un problema, porque... un tema grande que las sociedades lo van resolviendo de una u otra manera. Hay obviamente modelos, y acá en Argentina es un problema. Digamos, para redondear, 5 de cada 10 chicos no se gradúan. 5 de cada 10. 5 de cada 10 en Argentina no se gradúan. En la Ciudad de Buenos Aires son un poquito más altos, estamos casi en el 78%. Pero aproximadamente 2/3 no se gradúan en tiempo y forma. Claro. Digo, que es el número que decía Carlos hace un rato. Digo, ese 70% no lo hizo en los 5 años. Arranqué primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, terminé. ¿Y con ese diagnóstico, Javier? Con ese diagnóstico, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la Ciudad de Buenos Aires, en el 2012, se reformó la secundaria, se hizo la nueva escuela secundaria, que hoy está en proceso. Estamos en el 4º año de las primeras del grupo de escuelas y en el 3º del resto del sistema, con lo cual en 2 años nosotros vamos a estar terminando de implementar una nueva escuela secundaria, que es una escuela que tiene componentes muy interesantes y que lo que hizo fue como abrir el panorama. Lo que nosotros encontramos es que la secundaria, tal y como existía el bachiller o el comercial al que fui yo, digo, la verdad es que no está dando respuestas a los jóvenes. Entonces, 2 cuestiones. Una, esta reforma bien estructural y de fondo de la nueva escuela secundaria, que lo que genera es también no solo intensificación en tecnología, que es muy fuerte. El jefe de gobierno el año pasado nos pidió que empezamos a intensificar jornadas, en dobles turnos, jornada extendida, pero que todas las empresas llevemos a tecnología. De hecho, nosotros les habíamos propuesto, bueno, tecnología e idiomas, y nos dijo, idiomas es un commodity, obvio, tecnología también es un commodity, pero estamos más atrasados, así que todo va para tecnología. Igualmente, en tema de idiomas, la ciudad viene trabajando muy bien también, porque desde el primer grado hay inglés en todas las escuelas estatales. El otro gran tema que viene ahora, y lo estamos trabajando en este momento, es ya no tanto el qué doy en la secundaria, sino cómo lo doy. Que ese es el gran problema. El qué fue la NES. Che, reorganicemos, hay tecnologías, pero también hay artísticas. Y realmente es muy interesante, porque vos lo que necesitas, tenemos miles de chicos que van a orquestas municipales de la ciudad, en esquemas oficiales, orientación artística, orientación... ¿Cuál es la población estudiantil de la ciudad hoy en secundaria? 300.000 personas es todo el cuerpo, digamos, de... O sea que según vos, casi 70.000 chicos no terminan de esos 300. No, claro. Sí, es un montón. O sea, no se nos da la condición necesaria, imagínate la suficiente. Bueno, por eso, ¿y a qué voy? Y en la ciudad de Buenos Aires. Y déjame cerrar esto. ¿Cómo lo damos? Hoy estamos dando un fuerte debate haciendo el ministerio, literalmente en este momento estamos trabajando en eso, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la secundaria? Tenemos la nueva escuela secundaria, el nuevo esquema, ¿en qué tenemos que dar? Bueno, ¿cómo lo vamos a dar? Nosotros la ejecución, siempre es esto, ¿no? En el plan 111.000, en todo. Claro, pero no desde lo, si se quiere, estructural, desde lo administrativo, sino sigue sirviendo el primer año, el segundo año, el tercer año. Sí, romper paradigmas. O, como también escuché a Daniel decir, tenemos que ir hacia trayectos más personalizados. Existe hoy en la Ciudad de Buenos Aires lo que se llama las escuelas de reingreso, que son para jóvenes que tienen 2 fracasos
escolares y 2 años de soledad por lo menos. O sea, ¿cómo romper la escuela fordiana? ¿Qué es lo que hace? Sí, Waldorf, Montessori. ¿Qué es lo que hace la de reingreso? Trayectorias personalizadas. Claro. Quizás Javier viene bien avanzando en ciencias humanísticas, humanas, claro. y en física, y bueno, todavía está medio con los contenidos primero y secundario, pero él ya está en cuarto de. Y bueno, y eso está dando muy buenos resultados. Ese es el modelo al cual tenemos que ir y empezar a trabajar con proyectos. Un modelo personalizado. Hay una primera etapa de la secundaria que va a tener que ser primero, segundo y tercero. Pero quizás los últimos años tengan que ser con proyectos. Y en eso las plataformas tecnológicas te ayudan Las muchísimo. plataformas tecnológicas y, es decir, y hay un tema que es, los jóvenes necesitan saber o entender para qué están aprendiendo esto. ¿Para qué me sirve aprender cuántos países son democráticos en el mundo? ¿Para qué me sirve saber cuánto es un algoritmo, qué significa un algoritmo o qué significa que es una progresión económica? ¿Para qué me sirve? Bueno, ahora, cuando más proyectos, el típico proyecto de empresario o proyectos tecnológicos, desde INTEC, que es un programa de tecnología que tenemos en la ciudad, se trabajan muy interesantemente, se arman plataformas, se hacen proyectos culturales y desde ahí se integran saberes. Entonces, ¿qué contenidos de matemática, qué contenidos de historia, qué contenidos de ciencias, de lo que tradicionalmente eran las ciencias cívicas o la educación cívica? Es decir, y a través de ese objetivo de proyecto se integran saberes. Eso queda mucho mejor, los chicos ponen en práctica, se empoderan con ese conocimiento, generan nuevas cosas y acumulan conocimiento. La secundaria tiene que tener más sentido. La secundaria tiene que tener un norte distinto. Una última pregunta que le quiero hacer al panel, ya que tener el lujo de tener el Ministerio de Educación, el de Producción y el de Trabajo, digamos, que son 3 pilares de la generación de los nuevos empleos, es ¿qué políticas públicas creen que se tienen que sostener como políticas de Estado para los próximos 20 años para tener una Argentina digitalmente desarrollada? Nosotros decimos digitalmente desarrollada cuando es inclusiva, cuando genera mayor progreso social, cuando genera mayores oportunidades, incluso a las personas con capacidades diferentes con las que trabajamos muchísimo también. Así que, no sé, el que quiera nos cuenta las políticas públicas. No, como primer política pública nueva, digamos, me parece que es muy importante este tema de las mesas de trabajo, ¿no? Que en mi gobierno nacional, en provinciales también, se empezaron a ver desde un sentido transversal. O sea, la mesa está educación, está trabajo, está desarrollo social y está producción. Entonces, se conoce toda la tira de la problemática que existe. Eso como una primera parte. Una visión holística. Exacta y transversal, digamos. No digo, bueno, no, nosotros formamos a la gente, pero por ahí Carlos en la mesa diría, no, pero yo no necesito esa gente. Yo necesito un programador o una persona que esté alfabetizada en inglés. Y está al lado Hacho y que diría, mira, nosotros estamos dando desde el primer grado, pero los que se cayeron del sistema tienen talleres, entonces empezamos quizás a tener mayor impacto en la bajada y la optimización de nuestras líneas de gobierno. El segundo punto, creo yo, y en esto como un análisis de algo que dijo Carlos que me parece muy importante, es que quizás hay una transformación, ¿no? Porque como Carlos contaba también la experiencia del repositor del supermercado que se anota porque cree que va a tener un mayor desarrollo de carrera, ahí se va a generar también un puesto de trabajo. Porque yo balancero. pero el balancero va a ser el mismo trabajo que estaba haciendo, pero hay gente que se está notando que va a cambiar de área y va a ir al mundo tecnológico, entonces ese puesto va a quedar. No va a pasar en todo caso porque el balancero va a seguir en la misma empresa, pero el que migra está generando un puesto de trabajo que quizás dentro de 10 años no lo vamos a tener, pero hoy estamos generando 2 puestos, o sea, el que se va a cubrir, y ojalá sea a través del empalme, de alguien que está en el sector social de la economía, que entra a cubrir el puesto de repositor, y aquel que ya entró en el mundo digital y que quizás va a tener un desarrollo de carrera con mayor impacto para su economía. Y después el otro punto que yo estoy, digamos, muy convencido, y ayer me llamaron después de que habías hablado vos, pues en la caída del empleo, yo no creo que la tecnología vaya a ser... Bueno, lo que pasa es que ese es el título que venden. Claro. Me dijeron, Carmona dijo que se van a perder... No, yo coincido que van a modificarse, que van a haber una pérdida en ciertos sectores, pero va a haber mayor empleo en otras áreas. Estoy muy convencido, yo no le tengo miedo a la tecnología, porque si nos ponemos a pensar nuestra vida 20 años ahora... Si para en el mundo me quiero bajar, ¿no? Exactamente, y como dice Hacho, nuestros hijos hoy llegan, ponen Netflix lo que quieren ver. Yo si me quedaba dormido el sábado a la mañana me perdía Telematch. Claro. Y eso cambió, entonces decirle a un chico en un espacio público, este es el manual, tenés que leer la hoja 1 a la 50,
es un cambio que él ya en su psiquis no lo va a poder administrar. Porque él tiene un proceso dispositivo de la información. Entonces, ¿para qué le voy a decir averiguar cuánto entra en esa botellita de agua? Porque él googlea y ya lo tiene. Entonces tenemos que generar administradores de la información y sí, creo yo, a futuro, con toda esta visión tecnológica que estamos teniendo, como bien planteaba al principio también Lino, estamos generando un océano. Entonces generemos lanchas, motores, alígrafos y demás para que puedan navegar la ola digital. A surfear la el ola. tsunami. Sí, el tsunami. Los surfeadores siempre atacan la ola, nunca exactamente, corren. no están Yo flotando. creo que si tenemos Carlos, que pensar en qué política uno la tendría que pensar como para 20 años, yo creo que nosotros deberíamos darle continuidad básicamente a la política. Uno de los problemas que tenemos en primero que nada, es los cíclicos cambios que destruyen lo que antes estaba y se hace todo de nuevo, cosa que en esta administración hemos mostrado que no es así. Hemos dado continuidad a lo bueno y hemos tratado de corregir lo que necesitaba corregirse y hemos creado donde los espacios faltaban, donde había cosas nuevas para hacer, porque evidentemente para eso estamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que crear políticas pensando en cosas que no vamos a ver nosotros los resultados. Nosotros tenemos que hacer cosas hoy que nosotros no las vamos a disfrutar. para las nuevas generaciones y no para las próximas elecciones solamente. Es decir, que a lo mejor lo van a ver con suerte nuestros hijos y a lo mejor si no lo verán nuestros nietos. Y si nosotros hoy no hacemos todo este cambio cognitivo, llamémosle, en habilidades educativas, en empleo cognitivo, y nuestros hijos, nuestros nietos o no van a tener empleo o van a estar, digamos, agarrando lo peor que pueda haber o lo que queda de descarte de lo que el mundo nos pueda dejar. Así que lo más importante es acá, más que decir qué política es, primero, que las políticas se mantengan, que las políticas no sean cosas que tengamos chance de ver nosotros, sino que realmente generen A pensar bien en Argentina 2035. Que la política no se trate como política, sino como estrategia. Javier. Sí, coincidiendo totalmente con lo que dicen tanto Conrado como Carlos, creo que hay una necesidad en los últimos 22 años tuvimos 3 sistemas educativos distintos. Eso lo que quiere decir es que en los últimos 22 años no tuvimos sistema educativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es avanzar con lo que hay. Generalmente está todo escrito, están pensadas. Hay mucha gente que sabe en el Estado, piensa, organiza y ¿qué pasa? Hay que concretarlo, hay que sostenerlo en el tiempo y mantenerlo a largo plazo. Eso como primera medida coincido absolutamente. Segundo, creo que para tener un futuro, una Argentina integrada, digitalmente, pero integrada esencialmente, tenemos que saber que en todas las sociedades el ritmo te lo ponen los primeros tiempos. ¿Qué pasa? Los más golpeados, ¿qué es lo que haces en una caravana? Y a veces, bueno, los subís al carrito y los ayudas a llevar. Y esas son las políticas sociales, son las políticas de inclusión laboral de las que tanto trabaja Conrado, son políticas de promoción, obvio. Pero tenemos que saber de que también para tener una Argentina integrada digitalmente, tenemos que tener chicos que sepan leer, escribir, que sepan poder básicamente generar las funcionalidades cognitivas que necesitamos. Y eso en Argentina hoy no estamos viendo. Eso es algo que lo tenemos que asumir. Nosotros no se puede resolver como problema. No somos, y acá entramos en un riesgo de vuelta, porque como somos argentinos pasamos de ser los mejores a los peores. No somos ninguna de las dos cosas. Yo creo que somos un país maravilloso, tenemos absolutamente todo para ser un país mucho más desarrollado, inclusivo, justo, menos una dirigencia política, económica, universitaria, sindical, que esté a la altura, que sepan cómo hacer los acuerdos básicos para que digamos política de largo plazo, continuidad, digamos, muchachos, esta es la cancha, ahí adentro jugamos, a ver quién mete más goles. Pero lo que ocurre en Argentina es que cuando estamos metiendo el gol, te corren el arco a 10 metros y entonces ya te va a cambiar la regla del juego. Dirigencia política, económica, empresarial, que sepa y se comprometa con Argentina. Eso es lo que necesitamos para tener una sociedad integrada. No, es
ni más ni menos que eso. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo cada uno. En el metro cuadrado donde tenés influencia. ¿Cómo cambiás el mundo? Cambiando vos primero. Y en el metro cuadrado donde tengo influencia, cambio. La política es sucia, fea, corrupta. Cuando yo me metí en política a los 17, 18 años, mis amigos me decían, pero vos sos como el pibe. Y la verdad es que la política no es ni sucia, ni fea, ni corrupta. Son quienes hacemos política los que entramos en eso. Y de hecho la política es el servicio más grande que hay, porque te levantás todos los días para trabajar por otro. No para ganar plata vos, para trabajar por otro. ¿Qué pasa? Lo más noble, cuando se pervierte, pasa a ser el peor de todo. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar. Obviamente, y ahí es donde entra la grandeza de aceptar que el que era el opositor y vino antes que yo, hizo algo que estaba muy bueno. Ahí viene la grandeza de evitar chicanas y empezar a decir, muchachos, a ver, tenemos un problema con la educación, tenemos un problema con el empleo, tenemos un problema con la pobreza, sí, bueno, entre todos, ¿no? Argentino las cosas. Sí. Carlos, Javier, Conrado, muchísimas gracias en nombre del CESI estar acá y aportar su visión para que generemos más y mejor empleo. Muchísimas gracias.